Hoy veremos una pequeña introducción al tema de elemento finito y específicamente al uso del elemento finito con algunos softwares para solución de problemas de análisis estructural. Bien, esta presentación la hice ya hace mucho tiempo y la tengo preparada en una manera que sea bastante entretenida, espero. ¿Sí? Espero que no se aburra mucho. Voy a tratar de ser muy rápido. Como pueden ver ahí, son 16 diapositivas. ¿Sí? ANSYS, ¿qué demonios es? Nosotros escuchamos la palabra ANSYS, nos imaginamos algo muy sofisticado. Bueno, primero que nada hay que conocer la historia de este software. Es una herramienta, ¿sí? Miren, ya tiene más de 50 años de que fue fundada. Y entonces, pues la mayoría de nosotros creemos que es nada más una herramienta para resolver muchos tipos de problemas, ¿no? Sin embargo, la base fundamental es que utiliza el elemento finito. Fíjense, ese elemento finito tiene más de 80, 90, no sé cuántos años de existir, ¿sí? Es una forma de análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso del elemento finito? No podemos hablar de algo que podríamos utilizar sin saber exactamente cómo funciona. Entonces, aquí hay una descripción larga de lo que es el elemento finito, ¿sí? Básicamente, si nosotros nos centramos en estos 3 puntos, ¿no? El método del elemento finito está pensado para ser usado en computadoras. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas. Fíjense, una ecuación diferencial ya saben que me explica cómo cambia algo que estoy midiendo respecto a la longitud o el tiempo o los dos. Pero normalmente nosotros trabajamos tres dimensiones de distancias x, y, z, y el tiempo será una cuarta dimensión, y puede haber varias dimensiones, ¿no? Podrían existir, pero como nosotros estamos hablando de geometrías complicadas, pues estamos en tres dimensiones más posiblemente el tiempo. Entonces, resolver una ecuación diferencial en esas condiciones puede ser muy complicado si estamos tratando de evaluar un volumen entero. La variedad de los problemas a los que puede aplicarse ha crecido enormemente. Bueno, eso ya lo vamos a discutir un momento más adelante. Y bueno, nada más, ¿no? Entonces, el concepto de elemento finito. Nosotros tenemos un fenómeno continuo descrito bajo esa curva azul. Esa curva azul puede tener una función fácil o difícil de determinar. Aquí estamos analizando una función lineal que está teniendo un comportamiento parabólico. Quizás es bastante sencillo de identificar una función que describa ese comportamiento, pero a veces es más fácil aproximarnos, aunque haya siempre zonas de error. Por ejemplo, aquí vemos que en la línea roja es una aproximación, que evidentemente esta aproximación es mucho más sencilla porque es una recta, ¿no? Y hay puntos de contacto, pero no toda la línea roja cae sobre la línea azul, por lo tanto no es la misma función. Entonces, pues esto es el elemento finito, ¿no? Una sola función me puede graficar todo esto en azul, cambiando valores de x, pero quizás pueda encontrar una distancia
entre dos puntos de manera más fácil, entre comillas fácil, se usa una recta para cada punto. Entonces cada uno de ellos es una función diferente porque cada una de estas son rectas diferentes, pero son más fáciles. Entonces lo básico del elemento finito es que, miren, por un lado, un elemento muy grande o muy complicado, un volumen, un área complicada, se hace esto que es la discretización, ¿sí? Es decir, tomamos formas más sencillas, ya sean volumétricas o de superficie, que estén dentro del área definida que nosotros queremos, o el área o el volumen que queremos resolver, pero que sean mucho más sencillas, ¿sí? Esa partición es se le dice discretización, ¿sí? Hacer esa partición de un volumen grande en varios pequeños, o un área grande en varios pequeños. Y una cosa, se le llama finito porque nosotros decimos cuántos elementos debe haber ahí, ¿sí? Hay un número definido de elementos en los que vamos a dividir un área grande, ¿sí? Se le llama discretización porque lo hacemos en pequeños elementos que definen todo lo demás. Recuerden, por ejemplo, una ecuación diferencial es cuando estas divisiones son tan pequeñas que tienden a cero. En este caso, su área pues o su tamaño tiende a cero. En este caso no es que tiendan a cero, sino que conocemos sus dimensiones, o sea, sí tienen un valor, ¿no? Esas medidas. Entonces, a diferencia de cuando hacemos una diferencial o queremos hacer algo más, pues nosotros no hacemos eso, sino que hacemos una discretización, ¿no? Entonces, no hacemos un elemento diferencial, ¿no? Una diferencia, es el cambio, digamos. Nodos. Dentro de cada elemento hay puntos representativos. Aquí lo vemos representados claramente en color azul, ¿no? Esos puntos normalmente definen las fronteras entre nodos, entre elementos, porque, por ejemplo, aquí tengo con 3 nodos, formo un elemento, y estos 3 nodos, cada uno forma parte de otros elementos, ¿sí? Entonces lo que le sucede a un nodo, sucede en todos los demás elementos, y aquí podemos ver cómo se interconectan entre ellos, ¿no? Pero cuando queda encerrado un área, como este triángulo que estoy pasando con el cursor, esos 3 nodos son adyacentes entre sí, aunque también estos dos son adyacentes con este otro de acá arriba y forman otro elemento finito, ¿sí? Y bueno, finalmente malla es el conjunto de nodos, ¿no? Que aparte nos define el número de elementos que tenemos. Entonces, todos los nodos así acomodados, pues forman como una especie de red, ¿no? Y eso es la malla, esa red. ¿Okay? Hasta ahí, esas son como palabras que vamos a estar utilizando, ¿no? O que se pueden utilizar en este contexto. Entonces, voy a hacer lectura de este párrafo, solo para que vean a qué se refiere. Dice, el conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los nodos se puede describir en forma de un sistema de ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema y el número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número de nodos. Es decir, posiblemente yo tenga una sola expresión para resolver a lo largo de todo el volumen una variable que me interesa, por ejemplo la fuerza, y con eso saber el esfuerzo que está experimentando un material. Pero esa expresión seguramente tendrá que ser una ecuación diferencial donde me vincule cómo cambia la fuerza o la carga en función de x, y, z y quizás el tiempo. Entonces es una diferencial de parcial para 4 dimensiones. Y entonces, aunque sea una sola ecuación o una sola expresión, quizás sea demasiado complicada. Si tenemos miles de elementos finitos, tendremos miles de ecuaciones. Pero momento, no se alarmen. Una cierta geometría puede estar descrita por una sola ecuación. Entonces, ¿para qué necesitamos tantísimas ecuaciones? Porque son
miles de elementos finitos o miles de nodos que definen miles también de elementos. Entonces, ¿para qué tantas ecuaciones? Bueno, resulta que muchas veces la ecuación que describe todo el sistema, una sola ecuación que describe todo el sistema, es bastante complicada de resolver. Y puede ser impráctico tratar de resolverla para toda la geometría. Y entonces hay muchos problemas que ustedes lo pueden buscar, que buscan una mejora, una aproximación mejor, buscando resolver muchas ecuaciones sencillas, entre comillas sencillas, o en este caso lineales. Si se fijan, la distancia entre nodos se mide como una línea recta. Entonces, el sistema de ecuaciones que se generaría para cada nodo va a tener una relación lineal, y eso es mucho más sencillo de resolver. Y bueno, ¿qué hacemos en ANSYS? ANSYS lo que hace, si se fijan, es reportar un montón de cosas, ¿no? Yo aquí les voy a mostrar cómo reporta ANSYS esto, y bueno, eso sería como que la gran, no se les va a mostrar cómo funciona ANSYS porque en estas circunstancias no podemos revisarlo, pero puedo mostrarles qué ven los analistas o los que hacen el análisis de diferentes componentes, ¿sí? Entonces miren, este es un pistón, o la cabeza de un pistón, ¿no? Y vean cómo utilizan una malla muy pequeña, ¿no?, para describirlo. Entonces, ¿cuántos nodos tiene este pistón? No lo sé. Lo que están analizando es el esfuerzo, ¿no?, de el momento en el que está ocurriendo la expansión, por ejemplo, cuando explota el combustible, ¿no? Y entonces se ve aquí que hay una concentración de esfuerzos. Entonces hay una marca que me dice el azul está en un rango que va de aquí a aquí, ¿sí? Y el rojo está en un rango que va de aquí hasta acá. Entonces, entre más cercano al rojo, mayor esfuerzo está sintiendo, ¿no? Está experimentando ese elemento particular. El elemento es, recuerden, es el área definida por varios nodos. Entonces, si está coloreado en azul oscuro, quiere decir que no tiene un gran valor de esfuerzo. En cambio, si ya está en el rojo, quiere decir que tiene mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, nosotros en la libreta calculamos uno de todos esos puntos normalmente, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos ayuda de la computadora para que haga la solución de todos los puntos, porque una cosa que se les debe de quedar bien claro es que si yo considero que uno de estos nodos está siendo afectado por algo, esa afectación se va a expandir alrededor de los nodos vecinos y de los elementos vecinos, y esos van a expandir también ese efecto sobre los demás que son vecinos de ellos. Y entonces por eso vemos esta forma media muy circular, ¿no?, en que se va expandiendo ese efecto, pero va también como digamos reduciéndose, pero sí va afectando a los demás, pero en menor medida, ¿no? Y esta es una forma de aproximar la realidad. Por ejemplo, esta es la biela de un pistón. Entonces, ¿dónde sufre más esfuerzo al transmitir el movimiento? Pues seguramente en esta parte del cuerpo, ¿no? Puede ser que sea al hacer la compresión, ¿no? Entonces hay que analizar exactamente qué estamos viendo. Aquí no tiene la escala, pero imagínense algo similar. El azul muy oscuro es menos esfuerzo, y el azul, y conforme va incrementando el tono hacia el amarillo y el rojo, hay más esfuerzo, ¿no? Bueno, también se pueden ver efectos de este tipo ya con herramientas más especializadas. ANSYS, como les decía, fue fundada hace más de 50 años y el software tiene bastante tiempo de existir. Entonces ha llevado una evolución bastante también más
digamos, notable. Además de que con las computadoras que ahora manejamos es más fácil llevar a cabo todas las operaciones que tiene que hacer estas simulaciones, ¿sí? Entonces ANSYS, recuerden, se resuelve por elemento finito un fenómeno físico. Por ejemplo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero la parte de solución de fluidos, podríamos nosotros ver este tipo de aerodinámica, ¿no? Este es un transbordador llegando a la atmósfera. Y vean la estela que deja, y esto puede ser simplemente, en esta zona hay mayor velocidad que en esta otra, o puede ser en esta zona hay más temperatura que en esta otra. Y bueno, depende de lo que estemos viendo, podemos ver otros tipos de cosas, ¿no? La solución de la trayectoria de las partículas, por ejemplo, esta de los remolinos que se forman, la hace aproximando las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que describen el movimiento de las partículas de un fluido, ¿sí? Eso lo verían en fenómenos de transporte, o en mecánica de fluidos, ¿no? Aquí se ve como la trayectoria de un fluido pasa por toda esta tubería, ¿no? Y bueno, otras herramientas. Esto es una animación que también se puede revisar. Sé que ustedes han visto, o algunos de ustedes han visto a profundidad SolidWorks y lo son muy buenos en esto. Pues también ANSYS lo resuelve, pero al revés. Digamos que SolidWorks resuelve la cinética primero y luego resuelve los esfuerzos, aproximándolos. Pero análisis por ANSYS es mucho más preciso en el sentido de que es más, empiezas al revés. No revisa la cinética primero, sino que primero trata de resolver la geometría y los esfuerzos, y luego hay que revisar el movimiento relativo entre cuerpos, ¿no? Y aquí vemos cómo va indicando las cantidades, ¿no? A diferente tiempo, diferente valor de esfuerzo, ¿no? Entonces esto sucede así. Estas animaciones son como para darnos una idea de lo que sucede, ¿no? Pues imagínense que ustedes quieren hacer una estructura en la que hay varios elementos y quieren analizar cada uno por separado, pero aparte hay que hacer una discretización de cada elemento para ver cómo se forma cada uno de ellos, cada uno de estos elementos discretos, que son los elementos finitos, para describir cada uno de los ya elementos estructurales reales, ¿no? Entonces eso es muy complicado de hacer a mano. Obviamente es imposible resolverlo a mano, entonces más bien utilizamos la computadora para que ella trabaje y nosotros revisar sus resultados. Y bueno, ya cosas así muy sofisticadas, pues podemos ver este tipo de animaciones. Esto es nada más, como dice ahí, para demostrar las capacidades que tiene ANSYS, ¿no? Digamos que esto yo revisarlo y hacerlo a mano, este tipo de flujos o este tipo de formaciones, pues podría ser prácticamente imposible, ¿no? Vamos a dejarle prácticamente ahí para que no se sobreentienda como que nos están superando las máquinas, ¿no? Y bueno, ese sería el final de la presentación. Espero les haya gustado. Y pues nada, nos vemos la próxima.